Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Ya habíamos leído esta historia? La mayoría, ¿cierto? La conocemos. Y bueno, rápidamente, ¿qué está pasando aquí? Yo quiero que nos pongamos un momentico en contexto. Vamos a imaginarnos esto un poco a la colombiana. Había visita, venía Jesús, y entonces yo pensaría que Marta era la hermana mayor, porque las hermanas mayores siempre tienen, los hermanos mayores siempre tienen como un chip de responsabilidad mayor que los menores, ¿cierto? Entonces el mayor siempre es el que le toca más pesado. Entonces Marta, me imagino preparando las arepas, el chocolate, se levantó temprano, empezó a barrer, y yo me imagino a María 2 horas en el baño arreglándose. ¿Les suena familiar? ¿Cierto? Podríamos pensar que tal vez María feliz, arreglándose, poniéndose linda, ya sabía que venía Jesús, y las dos estaban súper emocionadas, cada una de pronto desde su rol. Esto es solo por encima, porque ya vamos a profundizar más realmente en el corazón de cada una, pero así por encimita, esto era lo que estaba pasando. Había visita, venía Jesús, nada más y nada menos que Jesús venía a visitarlas, y llega Jesús. Y entonces Marta en ese momento se siente súper indignada, se siente ofendida, porque yo me imagino ella corriendo, arepas, chocolate, atendiendo la visita, y María no hizo nada más que sentarse a los pies de Jesús a escucharla, nada más y nada menos. Entonces Marta se sintió indignada, ofendidísima, dijo: pero María, ¿qué le pasa? ¿Cómo me deja sola? Y ella pensando, dije: no, yo voy a aprovechar, aquí está Jesús, él sí me va a escuchar. A lo mejor esta no era la primera vez que pasaba eso, seguramente eso pasaba bastante en ese hogar. Entonces yo creo que Marta diría: voy a aprovechar que vino Jesús, y a Jesús sí le va a decir, Jesús me va a apoyar. Y entonces va y le dice: Jesús, mira María, mírala ahí sentada y no me ayuda y no ha hecho nada. Y entonces Jesús, ¿qué le dice? Le dice: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces yo creo que eso fue como una bofetada para Marta, ¿cierto? Porque Marta esperaba ser apoyada, y al contrario, lo que Jesús le estaba diciendo era tremendo. Y ya vamos a ver, desarrollando esta historia, ¿qué es lo impactante de la respuesta de Jesús? Quiero que por un momentico, para resumir un poco más esta historia, vayamos a Lucas 12, 2 capítulos adelante. Lucas 12, 22 al 31. Listo. Hay un título, dice: el afán y la ansiedad. Dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas.
finaliza. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Podríamos decir que esta palabra es el complemento de lo que Jesús le estaba diciendo a Marta. Estaba diciendo: Marta, tú te estás ocupando de lo que se ocupa la gente del mundo. Estás tan afanada, tan cansada, tan estresada con tus quehaceres que no te estás dando cuenta de lo más importante. Es lo mismo que dice aquí esta palabra: busquen primero el reino de Dios. María lo entendía, eso era lo que María estaba haciendo, buscando el reino de Dios. Y vamos a empezar con una primera parte, que es: cuando no vivo en la paz de Dios, estoy en riesgo de pecar. Y vamos a ver por qué. Vamos a analizar un poco la actitud que tuvo Marta. Cuando Marta empieza a quejarse con Jesús, le dice: no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Se está quejando, ¿cierto? Se está quejando de Marta. Probablemente en sus pensamientos ella venía diciendo: uy, esa María no me ayuda. Claro, allá feliz, allá sentada. ¿Cuántos pensamientos no podríamos imaginarnos? Porque pues Marta era humana como nosotros y nosotros nos conocemos cuando tenemos ese tipo de actitudes, ¿no? Cuando nos quejamos. Ahora yo les pregunto: ¿la queja es pecado? Los viejos dudosos. La queja es pecado. Si no, miremos en el Antiguo Testamento qué fue lo que más Dios le criticaba a Israel. Que se quejaban. Cuando vinieron las serpientes venenosas porque se quejaron del maná, era lo que más les criticaba Dios a Israel. ¿Por qué? Porque eran desagradecidos, porque cuando yo empiezo a quejar, empiezo a renegar, empiezo a criticar, ¿sí? Empiezo a vivir como en autoconmiseración, ¿no? Pobrecita yo me imagino Marta: claro, nadie me ayuda, es que como a mí me toca la casa sola, es que como a mí, ¿cierto? Y ella que estaba buscando en Jesús, que Jesús le dijera: ay, sí, Marta, no tenaz, es que a ti te toca tan duro. De verdad te toca tan duro. Y miren lo que le responde Jesús. O sea, que ahí nos damos cuenta que la queja no es de Dios y que cuando yo no vivo en la paz de Dios, porque aquí estamos viendo que Marta estaba sacando lo que había en su corazón. Y a mí algo que me encanta cuando nos muestran las conversaciones que tenía Jesús, es que Jesús no solo va al momento, sino va profundo al corazón de cada uno. Como cuando habló con la samaritana y le dijo: tú tuviste 5 maridos y con el que estás no es tu marido. Pero el problema no era ese, el problema era cómo estaba el corazón de esa samaritana. Tú no me has conocido, tú no has conocido del agua que te quita la sed. ¿Sí? Entonces Jesús siempre va a lo profundo. Entonces el problema no era en ese momento las arepas y el chocolate, no era el instante en que de pronto María ese momento se agobió, Marta se agobió. Marta en ese momento estaba sacando lo que había en su corazón. Marta en ese momento era como si Jesús de alguna forma le estuviera diciendo: Marta, ¿cómo está tu relación conmigo? Y creo que tal vez si Marta logró entender la profundidad de las palabras de Jesús, yo creo que a Marta le dolió darse cuenta que de pronto ella estaba buscando conmiseración, que la entendieran, que la consintieran, y al contrario, el Señor la confrontó con amor, como siempre el Señor nos confronta con amor, pero la confrontó, le dijo: ¿cómo está tu relación? En cambio, mira a María. ¡Qué vergüenza! Porque María estaba haciendo lo correcto. María sí entendía que las arepas, el chocolate y la trapeada del piso podían esperar. En cambio Jesús no. Jesús iba a venir. Ese momento, esas 2 horas de visita, lo que hubiera durado el tiempo en que Jesús iba a hablar, para María era sagrado. Y yo quiero empezar en esta noche preguntándoles, tal vez en este momento, ¿con quién se pueden identificar más? Porque cuando el Señor me regaló esta palabra y pensaba en la paz de Dios,
Y dice viviendo en la paz de Dios, porque muchas veces nosotros pensamos que la paz de Dios es como orar porque venga la paz de Dios, ¿no? Y de pronto casi todos nos sabemos ese versículo que dice: esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y uno ora y clama y uno a veces siente como que llegue la paz de Dios y ya tengo paz. Y así no funciona nada en el Señor. Nosotros tenemos que realmente buscar de Dios. Y vamos a ver cómo, si se dan cuenta, aquí Jesús, ¿qué le está diciendo? Me estás reemplazando por los afanes. Es más fácil angustiarse, fue más fácil empezar a criticar a María, empezar a llenar tu cabecita de esas cosas que no vienen del Señor, y me dejaste a mí de lado. Por descuidarme, estás agobiada, estás cansada. Hay varias versiones, y en vez de turbada dice molesta, y otras que en vez de afanada dice estresada, ¿sí? Entonces es para que, si tal vez en este momento nosotros estamos viviendo algún momento como de estrés, angustia y no vivimos en la paz de Dios, es momento de empezar a confrontarnos cómo está mi relación con Dios, porque esta palabra habla de relación. ¿Cómo está tu relación con Dios? Yo me traje aquí una escoba porque la verdad yo todo el tiempo me imaginaba como Marta le echaba polvo a María así barriendo y brava, ¿no? ¿Ustedes han visto una señora cuando está haciendo oficio brava? Sí, han visto los señores y las señoras tal vez hemos estado en esa posición y cierto, uno hace oficio como lo hace súper bien porque uno como que le da más duro, ¿no? Y eso refriega la ropa y lo hace más duro, ¿cierto? Y yo me imagino que Marta estaba en esa actitud. ¿Les ha pasado? Pero algo que el Señor me regalaba en esta palabra era: el problema no eran los quehaceres, porque muchas veces nuestra justificación es los quehaceres. No tengo tiempo, lo que nos predicaba el Paz hace una semana, el miércoles pasado creo que no tengo tiempo. Tengo trabajo, tengo estudio, los exámenes, no, es que a mí me toca muy pesado. Y a veces creemos que a nosotros, los únicos que nos toca súper pesado. Pero aquí vemos que el problema no eran los oficios, sino era lo que había en el corazón de Marta. Porque si ustedes han visto, hay gente que es súper servicial, siempre hay una Marta. En la familia siempre hay una, dos, tres Martas, siempre hay Martas en la familia. Y también hay Marías, ¿cierto? Pero las Martas les encanta servir. Las Martas, mientras van haciendo a mí me encanta, en la cocina de mi casa da hacia la sala, entonces cuando hay visita yo generalmente tomo la posición de Marta, pero a mí me encanta, mientras voy cocinando yo voy escuchando que están hablando. Sí, me gusta estar involucrada en la visita. Si Marta hubiera tenido su corazón sano y su relación estaba bien, yo creo que ella feliz iba haciendo sus arepitas, o de pronto con la escoba se acercaba más, yo barriendo la sala media hora, escuchando lo que decía Jesús. Entonces entendemos que el problema no eran los quehaceres, ¿sí? Y quise traer esta escoba porque creo que todos aprendemos a veces mucho más cuando tenemos algo representativo, y que ustedes cada vez que vean su escoba en la casa se acuerden de que cualquier oficio que ustedes tengan, no solo estoy hablando del hogar, sino trabajo, hijos, universidad, estudio, mientras ustedes hacen cualquier cosa, no hay excusa para tener tiempo con Dios. Voy en el Transmilenio, puedo ir orando, voy haciendo oficio y puedo reemplazar esos pensamientos, esa rabia que tengo, por palabra, por declarar las promesas de Dios, por pedirle al Señor que trate mi carácter, ¿cierto? Mientras estoy allá en el computador y de pronto tengo a mi jefe encima y siento que la paz del Señor no, yo puedo ir trabajando. Entonces el problema no era la cantidad de trabajo que tenía Marta, era lo que había en su corazón. ¿Listo? Voy a dejar mis escoba para acá. Entonces, bueno, ya hablamos un poco de qué pasaba con la actitud de Marta y que estaba revelando lo que había en su corazón. O sea que el corazón de Marta no estaba bien, su relación con el Señor no estaba bien, y ella misma lo evidenció, y Jesús no le reconfirma cuando Él le da esa respuesta.
Ahora, quiero que miremos un momentico Filipenses 4, 6 y 7. Me perdió Filipenses. Ya casi. Filipenses. Muy rápido. Filipenses 4 del 6 al 7. Ahora, empezando el capítulo 4 de Filipenses, eso no está en las pantallas, no lo van a ver todavía, pero el capítulo empieza diciendo regocíjense en el Señor siempre. Y aquí nos están hablando de regocijarnos en el Señor, de alegrarnos en Él, de la actitud del corazón. Y como les decía, cuando nosotros hablamos de vivir en la paz de Dios, quiere decir que nosotros tenemos que actuar, que no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, que no va a pasar porque nosotros oremos y ya cayó del cielo la paz y nunca más. No, porque estamos en el mundo, constantemente nos sentimos tentados, nos sentimos débiles, vivimos bajo el techo con demás personas que confrontan nuestro carácter, que nos están limando siempre, en nuestro trabajo, en la iglesia, ¿cierto? Todo el tiempo pasan situaciones que nos pueden sacar de la paz de Dios, enfermedades, situaciones económicas difíciles. Bueno, estamos en el mundo, lo que quiere decir que no somos exentos de cualquier cantidad de situaciones difíciles. Sin embargo, entonces aquí en Filipenses nos están diciendo regocíjense en el Señor, regocíjense. Y en el 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y quiero parar un momentico ahí porque, este versículo nos habla muchas cosas. Nos está diciendo, dejen el afán, oren, una acción, oren con toda oración y ruego, con acción de gracias, sean agradecidos. Y estas dos cosas son súper importantes cuando ustedes sientan que no están en la paz de Dios, que no están viviendo en la paz de Dios, que a su cabeza, que a sus pensamientos vienen cosas que no son. Dos cosas claves: oración y gratitud. Por eso les decía, y a mí me impresiona ahorita en esta época de mis devocionales, voy en Ezequiel y he leído los profetas, y cuando uno mira el Antiguo Testamento, y es impresionante la cantidad de veces que el Señor les dice: ustedes fueron desagradecidos y se quejaban y no valoraban, y yo les di esto y les di lo otro y ustedes no, y volvieron y se arrepentían y volvían y pecaban, y era todo ese círculo vicioso. Pero si se dan cuenta, algo constante en el pueblo de Israel era la queja. Entonces pasaban alguna situación difícil, un desierto, se cansaron del maná, situaciones, y automáticamente volvían a la queja. La queja siempre era un constante, era un pueblo desagradecido. Y por eso aquí en Filipenses dice: regocíjense, oren y sean agradecidos. Marta no estaba valorando lo que estaba pasando en ese momento. Y cuando yo pienso aún más y como que profundizo en la actitud de Marta, yo decía: qué pesar. Ahora, más que juzgar y criticar a Marta, es como cuántas veces yo soy así, ¿no? Viene Jesús a mi hogar y yo, en vez de disfrutar de su presencia, peleo. ¿Cuántas veces de pronto vengo a la iglesia y en vez de disfrutar del tiempo de la alabanza y del tiempo de la prédica, fulanita no me saludó? ¿Sí la vieron cómo se vino? No, qué pereza, me toca sentarme ahí, yo quería sentarme allá. ¿Cuántas veces? O llegamos a la casa y está la paz de Dios, pero algo le tenemos que encontrar malo a nuestro esposo o a nuestros hijos o a nuestra esposa o a nuestros papás. Ay, ya me mandaron a lavar la loza. Y dañamos la paz de Dios
y no valoramos. Jesús habita en nuestro hogar, Jesús habita en la iglesia. Si tú vas a tu trabajo, pues tú eres el que lleva la luz, porque tú eres el que tiene a Jesús. Y entonces, si nos damos cuenta, Marta de alguna manera yo no sé si a ustedes les ha pasado que van a alguna reunión y algo pasa y se dañan toda la reunión. ¿Les ha pasado alguna vez? Y uno después dice, ay, ¿yo para qué me dañé esta reunión? De pronto era una cosa que en ese momento me enfureció, y me amargué todo. Pues eso fue lo que le estaba pasando a Marta. No sabemos si esta conversación fue al principio o al final, o cómo quedó Marta después de lo que Jesús le dijo, pero qué pesar, ¿cierto? Porque estaba perdiéndose de lo que María sí estaba disfrutando. De pronto Marta estaba mirando fue a María, pero María, ella estaba en lo que estaba. Ella estaba deleitándose en la presencia del Señor. Nosotros ya no tenemos a Jesús físicamente, pero esto es lo que Él nos dejó, su palabra. ¿Y cuántas veces nosotros, por ocuparnos en nuestros quehaceres, vuelvo a sacar mi escoba, escogemos esto en vez de esto? ¿Cierto? Cuando deberíamos aprender de Marta y escoger esto en vez de esto. El mismo Jesús lo dice en los 2 capítulos adelante que vimos en el Lucas 12. Las aves no se preocupan. Yo me he cuestionado leyendo esto y yo decía, a mí me gustan los animalitos, pero yo decía, de verdad ahora tanto esfuerzo por salvar animalitos y los animalitos y todo, y la palabra dice que el Señor cuida de los animales. Y a veces nosotros pensamos que si no somos nosotros los que vamos a hacer. El Señor dice que Él cuida a los animales, que Él cuida las plantas, que Él hermosea las flores, y que cuanto más seremos nosotros para el Señor. Y si se dan cuenta, esto nos sigue hablando de relación. Cuando tú conoces a tu Padre y cuando tú confías en tu Padre, pues tú descansas. Pero si tú no tienes relación, si tú no confías en Él, si tu fe está débil, está floja, pues obviamente tú desconfías. Entonces, ¿qué es lo más fácil? A mi manera. El trabajo es el que me va a sacar adelante. Tengo que hacer esto. Y cambiamos de prioridades. El Señor no dice que no trabajemos, el Señor dice que no atendamos la casa, pero el Señor aquí nos habla de prioridades. Amén. Y siguiendo con Filipenses 4, entonces ahora vamos a leer el 7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y a mí este versículo me impresiona porque es bastante profundo cuando nos habla de lo que realmente es la paz de Dios y cuando tú realmente vives en la paz de Dios. Y lo primero que nos dice es que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Lo que quiere decir que la paz de Dios no está sujeta a mis circunstancias. En el mundo nos enseñan a que si estás bien de salud, estés gozoso, si estás enfermo, estés triste, es lo más normal, ¿cierto? Y nuestro cuerpo físico pues responde a eso, uno se achanta, uno está triste, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, Pablo y Silas. Si tú eres libre como nosotros, pues vivan en libertad. Pero si están encerrados en una cárcel, ¿quién va a estar feliz en la cárcel? Nadie, ¿cierto? ¿Quién podría vivir feliz en una cárcel? Nadie. Pero Pablo y Silas sí lo estaban. Así que es esa paz. Ese creo que es de los ejemplos más claros, y cuando uno mira la vida de Pablo, que si uno la mira, pues no, si uno la mira humanamente, si uno la piensa con concepto de mundo, no, esta vida fue muy dura. Nadie quisiera tener la vida de Pablo, ¿cierto? De cárcel en cárcel, apedreado, o los discípulos. Ahora, nunca que tuvieron una súper
casa, que viajaban, ¿no? Cuando uno ve por Instagram esa gente que viaja y viaja y viaja. Pablo, Silas, no, y esos viajes, ni hablar, esos viajes eran tremendos y dormir en el piso y un nivel de misionero extremo. Pero Pablo hablaba con una paz, con un gozo, y entonces esa es la paz de la que Dios habla, que sobrepasa todo entendimiento, que no está sujeta a mis circunstancias, que esté viviendo la situación que esté viviendo, yo puedo vivir en paz y descansar en mi Padre, porque así como cuida de los lirios, cuida de mí. Entonces, esta parte es tremenda, es realmente entender esa paz de Dios. Y siguiente dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces aquí está la explicación de por qué cuando hablábamos de que si yo no vivo en la paz de Dios, estoy en riesgo de pecar. Porque cuando yo recibo la paz de Dios, esa paz de Dios guarda mi mente. Y entonces esos pensamientos de queja, de renegar, de crítica con el Señor, con los demás, se reemplazan, se transforman en pensamientos de paz, en pensamientos de cosas buenas, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo este versículo? La paz de Dios te blinda, te guarda, no solo de lo que te puedan decir los demás, sino de lo que tú mismo, porque muchas veces nosotros mismos somos los que más nos atacamos, ¿cierto? Entonces, tienes una enfermedad, me voy a morir, me está yendo en el trabajo, me van a echar, me está yendo mal en el trabajo, me van a echar, ¿cierto? Todo el tiempo generamos esa angustia, eso es no estar en la paz del Señor. Pero cuando tú recibes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces tu mente empieza a cambiar. Y entonces es como que el Señor te guarda de que tú empieces a pensar cosas que no debes pensar. Como en el caso de Marta. Claro, a mí no me ayudan. Claro, a mí siempre me toca sola, es que a mí me toca tan pesado. En cambio, Pepito, sí. No, guarda tus pensamientos y guarda tu corazón. Y entonces, aquí vamos hablando de que vivir en la paz de Dios tiene mucho que ver con las acciones que nosotros estamos tomando. Porque ya dijimos que esto es un tema de relación, es decir, orar, ser agradecidos, y aquí nos dice, ¿qué estás pensando? ¿Cómo están tus pensamientos? Y eso es algo importante, de confrontarnos cómo constantemente nosotros pensamos. ¿Somos criticones? Cuando nos subimos al Transmilenio de pronto que nos chocamos con muchas personas, ¿somos criticones? ¿Juzgamos? Creemos que tal vez porque somos cristianos y entonces no sabemos versículos y entonces criticamos y juzgamos a nuestro compañero de oficina o nuestro esposo porque creemos que todo lo hace mal y entonces nos estresa. ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Y cómo podemos renovar nuestros pensamientos? Me encanta este versículo 8, la verdad fue que se me olvidó colocarlo, pero sigue ahí mismo después del 7, el 8. Tiene un título que dice: en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el 9 dice: lo que aprendiste y recibisteis y oíste y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí está la clave. ¿Cómo está tu cabecita? Dice la palabra: pensad en lo bueno, en lo justo, en lo honesto. Ahora, ¿quién puede manejar los pensamientos? Yo. Ustedes me pueden decir muchas cosas. Ustedes me pueden decir: Catalina, ¿cómo estás de linda hoy?
Pero si yo me creo la más fea, pues así me voy a sentir, y eso es lo que yo realmente voy a generar, ¿cierto? Los pensamientos, cada uno es un tema de decisión, es un tema y por eso la palabra. Ahora, a mí me encanta todo este tema de la mente, me gusta mucho porque veo cómo hoy en día la sociedad quiere hacer como el papel de Dios, y entonces nos quieren trabajar la mente, pero enfocada a que tú puedes, tú lo vas a lograr, y entonces mírate al espejo y haz programación neurolingüística y escribe frases de apoyo positivas. Y hay algo de verdad en eso. ¿Por qué? Porque la programación lingüística es verdad, porque la palabra dice que si tú hablas cosas buenas, claro, tú reflejas cosas buenas, pero eso es un 10% de la vida, eso no te soluciona ningún problema. ¿Por qué? Porque el que te conoce es el Señor, porque esto es lo único que puede sanarte, porque esto es lo único que puede restaurarte. De pronto sí, si yo un día me miro al espejo y digo, Catalina, estás hermosa, tú puedes con todo, y de pronto uno sale como emocionado y la serotonina y la hormona de la felicidad se despierta, y cierto, y si hago ejercicio pues se despierta más, y si como saludable se despierta aún más. Pero finalmente, si el Rey de Reyes no es mi prioridad, no es mi deleite como María, voy a tarde que temprano a sentirme como Marta. Y por eso aquí la palabra nos dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí está la clave. Ahí está la clave cuando sientas que no estás viviendo en la paz de Dios. Cuando venga la angustia, cuando venga el agobio. Hace más o menos un año yo viví una situación, creo que tal vez es como la única, bueno, ya he tenido otras, pero esta fue muy fuerte, donde realmente yo me sentía angustiada. Y yo me considero una persona muy tranquila. O sea, cuando la gente dice, ay, no pude dormir, me angustié, yo generalmente así tenga problemas, yo duermo, yo como, sí, yo como que los problemas pueden esperar, pero primero lo primero, y bueno, sí, como que soy muy tranquila, pero realmente en ese momento yo me empecé a preocupar porque no quería comer, porque no podía dormir, pero yo decía, pero Señor, ¿qué me pasa? Fue grave, me angustié porque obviamente uno dice, yo no soy así, ¿qué me pasó? Pero algo que entendí, porque realmente fue una situación de meses, y de meses donde las circunstancias no daban para que yo tuviera paz, ¿sí? No eran circunstancias fáciles, entonces pues siempre estaba bombardeando la sociedad, ¿no? Siéntete mal, ¿qué vas a hacer? Te enloqueciste, y ahora, ¿y cómo voy a hacer esto? Era una situación económica, entonces pues más difícil, porque yo, mis hijos, ¿qué voy a hacer, Señor? Y como que lograba pasar un mes y llegaba el otro mes y ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar el recibo? Y era muy chistoso porque ya faltaba como una semana para pagar los recibos. Y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me falta para completar. Y el último, o sea, el día antes de que todo se venciera, ese día de alguna manera aparecía la plata. Y yo, gracias Señor, tú eres todopoderoso, tú eres grande. A los 10 días otra vez se empezaba a acercar sí, porque ustedes saben cómo funciona la vida. Y yo, Señor, y yo me acuerdo que le decía al Señor, Señor, yo quiero creer en ti, Señor, yo sé que tú, pero la verdad era que no, yo decía, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Por qué? Y me acuerdo que en ese momento el Señor era como, yo te sostengo, pero para mí realmente era como, o sea, es muy fácil vivir en la paz de Dios cuando las circunstancias dan para que tú estés en la paz de Dios, pero cuando no, ahí es donde realmente, y pasaron más o menos 4 o 5 meses donde era este juego con el Señor, y yo creo que estaba haciendo lo mismo que Israel, ¿no? Como que ay sí Señor, tú eres grande, apareció lo del recibo, yo sé que tú me vas a sostener estos meses, pero al otro mes otra vez angustiada. Y aunque de pronto yo no me quejaba, creo que sí en mi corazón había una incredulidad,
Sí, era como que el Señor diciéndome, si yo ya te sostuve y te dije que te voy a sostener, ¿por qué no estás tranquila? Y era como que en el fondo de mi corazón yo no podía creer, yo decía como no, este mes sí el Señor me va a dejar, ¿sí? Hasta que un día de verdad el Señor tuvo que también confrontarme y decirme como bueno, o confías en mí o no confías en mí. Y hay un versículo en Isaías 26:3. ¿Qué dice? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Otra vez, relación. Todo el tiempo el Señor, ¿cómo está tu relación? Y una relación con el Señor, para realmente llegar tú a vivir en la paz de Dios, no es algo que se construye en un día. Por eso digo que no es un tema de orar al Señor, manda tu paz y de pronto a veces, lo digo porque muchas veces cuando yo he ministrado en los tiempos de alabanza, ministro porque sea el Señor trayendo su paz. Y creo firmemente en que Dios tiene momentos donde Él trae gozo, Él trae paz. Pero tú no te puedes quedar con ese pedacito. Si acaba la alabanza, te vas para la casa, te olvidas de Dios y qué paz ni qué nada. Realmente es relación. Y ahí, para resumir el cuento, en ese momento empecé en un proceso con Dios porque llegó al punto en que el Señor me mostró como tú perdiste la fe y fue durísimo. Yo creo que yo me sentí como Marta cuando sí, ahí fue como mi bofetada porque fue como ¿cómo así que yo perdí la fe si yo estoy en la iglesia y si yo estoy sirviendo y si yo te amo y si tú eres mi vida? No perdiste la fe. Y bueno, empezamos en un proceso con el Señor de restaurar esa parte, pero a lo que voy es que todo esto tiene que ver con relación, con nuestra relación con Dios y de realmente cómo estamos manejando las situaciones difíciles que vienen en nuestra vida y cómo realmente nuestra salud mental está sujeta también y debe estar sujeta también a la voluntad de Dios. Sí, porque va de la mano, somos alma, somos cuerpo, somos espíritu y todo nuestro ser debe estar ligado y sometido a la voluntad de Dios. Y cuando la palabra habla de que sometamos nuestros pensamientos al Señor, porque quizás la mente es como ese amigo intenso que todo el tiempo está con nosotros, ¿cierto? Y de hecho hay mucha gente que me ha comentado, a mí la verdad nunca me había pasado, pero conozco gente que aun cuando ya se va a acostar a dormir, como que la cabecita le habla y 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 no pueden parar y realmente como que sufren porque como que dan vueltas y la cabecita habla y habla y habla y habla y es, bueno, ¿realmente tú estás sometiendo tus pensamientos al Señor? Y realmente estás viviendo este versículo que nos dice todo lo bueno, todo lo puro, en esto pensad. Y quiero finalizar con Mateo 11, 28 al 30. Mateo, estoy en Marcos. Dice, y esta es la invitación que nos hace una vez más Jesús a nosotros. Usted solo tiene el 28-29, voy a leer desde el 25 que tiene un título y Jesús está hablándole a los discípulos y les dice, venid a mí y descansad. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dice adelante: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice el 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esto me parece tremendo, porque a veces nosotros pensamos que vivir en el Evangelio es sufrir. Y esto viene un poquito como de tal vez las generaciones pasadas, y entonces existía un concepto como que entre más sacrificio, más cerquita estoy de Dios, más Él me va a amar. Y aquí dice el Señor: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y nosotros a veces vivimos en un concepto errado de sacrificio, porque cuando el Señor nos habla de sacrificio, Él nos habla de sacrificar ¿qué? La carne, ¿cierto? Y cuando habla de sacrificar la carne, no es de hacer mucho ejercicio para que la carne se ponga más bonita. Hay que hacer ejercicio, pero cuando nos habla de sacrificar la carne, ¿qué es? De dejar el pecado, de la santidad. Ese es el sacrificio que nos pide. Cuando la palabra precisamente dice: más que sacrificios quiero obediencia. Entonces el sacrificio que el Señor espera es santidad, es que nosotros vivamos una vida de santidad. Pero muchas veces, como Marta, nosotros nos colocamos cargas que no nos corresponden. Y volvemos a nuestra historia de Marta, y de pronto Marta estaba pensando que Jesús le iba a decir: uy, Marta, estrellita, mira ese piso cómo está, esas arepas te quedaron, ese chocolate está espectacular, tienes tu casa divina, se ve, mira, estás roja de lo mucho que has trabajado, pobrecita, ven, yo te hago un masaje, estás cansada. ¿Qué le dijo Jesús? Por ahí no es. Por ahí no es. Todo tu esfuerzo yo no te lo pedí. Eso no es lo que tú deberías estar haciendo. Deje la escoba y siéntese al lado de María. Y escuche. Y descanse en mis brazos. Las arepas, el chocolate pueden esperar. Amén. Entonces esa es la invitación que nos hace Jesús en esta noche. Reflexionar, ¿sí?, en que realmente Él es el que nos da descanso, en que realmente Él es el que puede transformar, renovar nuestras vidas, nuestras mentes. Súper importante cómo está nuestra cabecita y cómo está nuestra relación con Dios.